escuchar, pues, algunos de ustedes qué leímos en relación a este tema antes de yo comenzar mi intervención. ¿Quién quiere participar? ¿Mm? ¿Nadie? ¿No leímos nada? Bueno, entonces el silencio me dice que no. Profe, pues son técnicas en donde se busca un antígeno para conformar una infección mediante la interacción que existe entre antígeno y anticuerpo. Ok, Talía, gracias. ¿Quién más? Profe, que de estas técnicas pues que tenemos aglutinación, precipitación, radioinmunoanálisis, inmunofluorescencia, la técnica de Lisa, Western blot, sintometría de flujo. Ok. Leímos de qué se trataba cada una y entendimos cuál era el fundamento de cada una de esas técnicas. Profe, algunas pues me pareció ¿Hicieron el curioso. ejercicio? Dime. Profe, me pareció curioso que aunque pues todas las técnicas que están ahí son de inmunohistología, bueno, inmunoradiológicas, bueno, no sé cómo decirles. Aunque todas son como dice Talia, entre antígeno y anticuerpo, dependiendo del diseño de la técnica, van a tener diferentes Sí. ¿cómo se le dice? Metas a alcanzar. Por ejemplo, el radioinmunoanálisis, según lo que yo busqué ahí, está indicado para medir concentraciones de sustancias bioquímicas, mientras la radioinmunoelectroforesis está indicado para identificar alergenos, o sea, como no sé, epíteto, creo que se dice, o bueno, no me acuerdo. No me acuerdo bien el nombre, pero es como la parte de la proteína que va a causar la respuesta inmune. Entonces, para eso sirve esa. Y digamos, pues como le digo, todas son técnicas inmunodiagnósticas, pero tienen diferentes objetivos de acuerdo a las diferencias en la aplicación y en los pasos de la técnica. Bueno, muy bien, Linet. Gracias. Pruebas técnicas inmunológicas, palabra inmunología, reaccionar frente a agentes extraños. Nosotros tenemos un sistema inmunológico natural, también tenemos un sistema inmunológico humoral, otro que está entre natural, entre humoral y celular, y un sistema adquirido. Entonces, las pruebas de laboratorio que se encuentran hoy en día en relación a la parte inmunológica, lo que van a evidenciar es una reacción antígeno-anticuerpo. Algunos médicos van a valorar anticuerpos. Un ejemplo, pues yo quiero saber si la vacuna tal me generó los anticuerpos como mecanismo de defensa. Entonces tenemos el examen que le mandan a las personas para mirar titulación de anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B, que es un examen que les van a mandar a ustedes que se tienen que realizar antes de ingresar sus prácticas y acudir a las instituciones de salud. En ese momento, yo lo que estoy buscando es que los anticuerpos, porque la persona no está enferma, la persona se colocó una vacuna que le tenía que haber generado ciertos anticuerpos que le van a permitir a no padecer de la enfermedad de la hepatitis B. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer una prueba de laboratorio que me evidencie las titulaciones de esos anticuerpos específicos. En ese momento, ¿yo qué tengo que hacer? Los materiales o las sustancias que de forma sintética a nivel comercial
venda tiene que tener que el antígeno, ¿sí? Que va a reaccionar con los anticuerpos que se encuentran ¿en dónde? En el suero que sacaron de mi sangre, ¿ya? Entonces ahí se mira la reacción y se evalúa en un equipo de laboratorio. En este caso, el que más se utiliza para mirar esa titulación de anticuerpos es el ELISA, que ya hablaremos ahorita un poco de ellos. Entonces va a mirar esa reacción y me va a dar unos valores en cuanto cantidad yo tengo de anticuerpos dentro de lo normal que debería tener para decir estoy protegido o no estoy protegido. En otros casos, que es en la gran mayoría, vamos a mirar antígenos. Entonces, a nivel de la virología, encontramos antígenos específicos de los virus y que se van a poder valorar en un periodo determinado. Sí, porque es que esa es otra cosa que ustedes deben saber. ¿En qué momento yo voy a enviarle a mi paciente un examen que me pueda evidenciar si tiene una infección reciente, o sea, que el antígeno esté presente ahí, ¿no? Y ese antígeno pues se va a confrontar con anticuerpos específicos IgM, en donde me va a decir, bueno, sí, efectivamente hay una reacción antígeno-anticuerpo, el paciente tiene la enfermedad, está en la etapa aguda. Y otras reacciones que vamos a tener en relación a antígenos específicos IgG, que viene siendo como la etapa convaleciente, en donde se va a evidenciar también una reacción antígeno-anticuerpo, ya no con el IgM, sino con el IgG, y que nos va a decir, bueno, el paciente tuvo la enfermedad, ya está en convaleciente y pues hay una cierta inmunidad. Entonces, las pruebas inmunológicas que nosotros enviamos a los pacientes es evidenciar precisamente eso. Una reacción antígeno-anticuerpo, mirando ya sea antígenos, mirando ya sea anticuerpos, pero tienen que estar presentes los dos para poder decir que la reacción sea positiva o en su efecto que la reacción sea negativa. Entonces, si el componente que estamos mirando en nuestro paciente son anticuerpos, tenemos que utilizar antígenos sintéticos del microorganismo para poder reaccionarlo con la muestra del paciente. Si lo que queremos mirar es antígeno, o sea, la enfermedad como tal, tenemos que utilizar sustancias que contengan los anticuerpos. Obviamente ustedes no son los que van a hacer los exámenes, porque pues para eso están el bacteriólogo, el microbiólogo, en otros países le llaman el analista. Él se va a encargar de examinar esa muestra de laboratorio que llega ahí para hacer el examen que ustedes le enviaron. Pero, ¿qué necesitan ustedes saber? Como decían por ahí Linet, como decía Talía, ¿cuáles son las pruebas de laboratorio que yo tengo que mandar para cada caso? O sea, ¿qué me va a mirar específicamente unos que otros? ¿Cuáles pruebas son más específicas? ¿Cuáles son más rápidas? ¿Cuáles se demoran más? ¿Cuáles son más costosas? ¿Cuáles son más baratas? Entonces, eso sí tienes que saberlo tú. ¿Cuál es la muestra que se le va a tomar al paciente? Si lo voy a hacer con suero del paciente, si es una muestra que si es una prueba que se va a hacer con sangre total o con sangre con anticoagulante. En fin, para todo lo que es la parte inmunológica, la parte bioquímica, lo que utilizamos por lo general es el suero del paciente. Recordemos que la sangre tiene unos componentes, ¿sí? Entonces, la parte bioquímica, inmunológica y toda la parte que es enzimas, hormonas, anticuerpos y todos, lo que utilizamos es suero. Suero líquido extraído de sangre total, que se toma sangre sin anticoagulante, como dicen la química sanguínea, para poder hacer esos montajes y determinar las concentraciones de esas diferentes sustancias que yo tengo en mi cuerpo. Ustedes desde ya tienen que manejar valores normales de los exámenes de laboratorio, porque entonces, ¿cómo vamos a interpretarlos? Pues usted podrá decir, no, en el examen, en el reporte, ahí aparece cuáles son los valores normales, sí, pero a su vez tienen que saber en qué momento se altera, o sea, cuáles son las causas que hacen que esos parámetros estén anormales, ¿sí? Entonces ahí tenemos que conocer de las enfermedades y qué enfermedades van a alterar eso. Entonces, más que todo cuando hablamos de reacciones, antígenos, anticuerpos, siempre
vamos de la mano ¿con quién? Con las enfermedades de tipo viral, porque las enfermedades de tipo viral son las que más vulneran nuestro sistema inmunológico, las que nos descompensan, las que bajan las titulaciones de nuestros blancos y nos dejan a merced ya no solamente de infecciones virales, sino de cualquier otro microorganismo. ¿Ves? Entonces ahí es donde estamos marcando la diferencia en relación a esas pruebas de laboratorio que van a ser más que todo para cierto campo de la salud y que las vamos a mandar en su momento inmunológicamente. ¿Listo? Entonces tenemos una gran variedad en el material que pues ya se les había compartido. Hablamos de técnicas de aglutinación, técnica de precipitación, tenemos lo que es la técnica de inmunoensayos, electroforesis, bueno, todas esas son formas y maneras o fundamentos, ya sea físicos o de luz o de todo, que van a interaccionar ¿con quién? Pues con la muestra del paciente. Y a su vez, esa muestra que está mezclada con otras sustancias que me van a evidenciar eso, mirar cómo está ese paciente dependiendo de lo que yo quiero analizar. ¿Listo? Entonces, aquí voy a compartirles una presentación en donde hacer una descripción de lo que pues ustedes también tienen allá, pero lo que quiero a su vez es que empezamos a enfocar pruebas de laboratorio que se relacionen con esas técnicas inmunológicas. ¿Listo? Bueno, vamos por acá. Como calor. Sí, estamos viendo la presentación. Bueno, entonces ya sabemos que el objetivo básico de esto es entender que hay unas pruebas de laboratorio que me van a evidenciar una reacción antígeno-anticuerpo de mi paciente, lo cual va a conllevar a ver la enfermedad del paciente o la inmunidad que el paciente tenga en ese momento. Entonces partimos de pruebas muy esenciales, muy básicas en cuanto al fundamento de la interacción que tienen, y una de ellas son las pruebas de aglutinación. En estas pruebas de aglutinación lo que voy a evidenciar es esa reacción antígeno-anticuerpo de forma macroscópica, o sea, yo lo veo ahí tal cual está cuando mezclo muestras de mi paciente con componentes que me ayudan a poder dar esa reacción. Entonces es un método rápido, sencillo, que nos puede ayudar a identificar infecciones virales, bacterianas o en su caso también grupos sanguíneos. Creo que la clase pasada les había dicho que la técnica de aglutinación enmarca este tipo de pruebas. Entonces, cuando se usan antígenos conocidos, ¿qué vamos a detectar? Anticuerpos específicos. Entonces, estos antígenos se utilizan, se van a encontrar en suspensión, dependiendo si es en la muestra o si es en el paciente. A su vez, la inmunoglobulina M es la más eficiente cuando se dan estos procesos de aglutinación. ¿Eso qué quiere decir? Que esta técnica nos puede ayudar o evidenciar una enfermedad o una infección que se encuentre en la etapa aguda, ¿no? Porque mire que acá tenemos la IgM involucrada. Los anticuerpos lo que van a hacer es uniones cruzadas con los antígenos, y esto va a permitir una visualización de grumosidad. Como hablábamos la clase pasada, ¿yo qué voy a observar? Un ejemplo, si yo estoy haciendo una hemoclasificación, yo lo que estoy buscando es el antígeno de superficie que se encuentra en los glóbulos rojos, que va a decir si una persona es A, B, AB, O, y ya después nos va a mirar el RH, si es positivo o es negativo. Entonces, si yo voy a buscar el antígeno, pues, ¿qué tengo que utilizar de reactivos o de sustancias químicas comerciales? Anticuerpos. Entonces vamos a tener que usar un anticuerpo para el A, para el B, para el O, y también vamos a mirar la parte del RH. Entonces
La sangre que se utiliza es sangre con anticoagulante, pero también yo puedo hacerlo sin anticoagulante cuando punciono el dedo de un paciente y hago una hemoclasificación muy rápida, entonces gotica, 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 le aplico rápidamente los anticuerpos, lo mezclo con un palillo, porque si utilizo otro tipo de material puede haber una reacción negativa, y lo pongo a que se agite. Entonces, por un periodo corto, y lo que yo voy a visualizar es que se produzcan esos grumos. Eso es como cuando se corta algo, cuando se le corta la leche, o cuando usted quiere hacer de pronto yogur o kumis y le aplica limón a la leche, usted enseguida ve que se corta y se da una grumosidad. Eso sucede acá. Entonces vamos a ver los glóbulos rojos separados, vamos a hacer un líquido como amarillento, y eso para nosotros es positivo en donde se da, y le vamos a dar un nombre. En el caso de los grupos sanguíneos, va a ser positivo cuando se produzca la grumosidad o la aglutinación, y va a ser negativo cuando no se produzca, porque nos están hablando prueba de aglutinación, se da cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo. En ese sentido, evidenciamos el antígeno que se encuentra ahí en la superficie. Hay pruebas de laboratorio que manejan la técnica de aglutinación, y tenemos el RA-test para mirar procesos reumáticos. Tenemos también inflamatorios a nivel de articulaciones. Tenemos la PCR, que no es la PCR molecular, sino la proteína C reactiva. Esa es una prueba de aglutinación, una prueba rápida que me va a evidenciar si ese paciente tiene el antígeno específico que está produciendo esa inflamación, por ende tengo que reaccionarlo con anticuerpos. Y se va a ver de forma macroscópica. Entonces, esos son exámenes de laboratorio que ustedes tienen que empezar a manejar. Exámenes de laboratorio que me permita evidenciar procesos inflamatorios de una forma rápida. Ahí tenemos el RA-test para artritis reumatoidea, mirar procesos inflamatorios. Eso ahorita no, cuando hubo lo del chikungunya y lo del Zika, es pruebas de laboratorios que se hacían muy frecuentemente, pues por la clínica que los pacientes presentaban. Entonces ahí estaba que el PCR, el RA-test, bueno, ahí está. Bueno, las partículas de los antígenos pues van a poseer esas cargas negativas, y los anticuerpos van a poseer cargas positivas. Entonces, carga negativa con carga positiva, entonces produce ese cruce, y ahí pues se forma la aglutinación. Entonces, cuando existe un exceso de anticuerpos, se inhibe la aglutinación. Entonces, es otra cosa que pues hay que tener en cuenta, ¿no? Si hay una excesiva producción, pues en ese sentido habría que hacer una especie de dilución de la muestra del paciente con los reactivos que se van a utilizar para evidenciar como tal la reacción positiva. Como todas las pruebas de laboratorio, va a tener sus pros y sus contras. Ventajas muy utilizadas. Esta técnica, como le decía, las hemoclasificaciones usa la técnica, las pruebas de aglutinación, la proteína C reactiva, RA-test, y no solamente esa, existen otras. Sencilla, rápida, y va a ser tanto cualitativa como cuantitativa. En el caso de lo que es la proteína C reactiva y la RA-test, inicialmente nos da una positividad, pero después tenemos que hacer un proceso con esa misma muestra, hacer unas diluciones para mirar la reactividad, hasta cuánto tiempo da, y ya deja de ser cualitativa y se convierte en cuantitativa. Esto usted lo va a evidenciar en los exámenes de laboratorio que le van a llegar a usted después que se los haya mandado a su paciente, ¿sí? Y pues bueno, como decíamos, ahí en la hojita le aparece valores normales, pero ustedes deben saber en qué momento le van a mandar esos exámenes a sus pacientes, cuál es la utilidad que va a representar, la información que van a recibir que les permita darle conducta a sus pacientes. En este caso, este tipo de muestras de exámenes de laboratorio, lo que va a confirmarles es ese proceso inflamatorio articular que el paciente está llevando, porque debería estar esas dos pruebas altas, ¿sí? Si no,
negativa. Entonces, un proceso inflamatorio en donde nos aparece este tipo de examen negativo, pues uno se dice, uy, entonces, ¿qué otra cosa estaremos pensando? Económicas, sí, pues son pruebas de batalla, son pruebas que se hacen todo el tiempo en los laboratorios y pues no son tan costosas. Desventajas, son muy sensibles, nos pueden dar unos falsos positivos y pueden haber reacciones heteroespecíficas como tal de las pruebas de laboratorio. Entonces, en alguna condición que el paciente tenga, puede darnos algunos falsos positivos, no siendo lo que nosotros estaríamos revisando del paciente como tal. Bueno, las pruebas de aglutinación se pueden hacer ya sea de forma líquida por medio de tubos o también se puede hacer, como les decía, en láminas, que es lo que más frecuente se hace, las hemoclasificaciones. Bien. ¿Qué otras pruebas de laboratorio ustedes encontraron con esta técnica de aglutinación? A ver, ¿quién quiere compartir? Bueno, esto es lo malo de la virtualidad. Profe. Muchos, dime. Bueno, Dime. yo comparto lo que busqué. Claro. Vi un artículo que era sobre medir la presencia de anticuerpos en suero humano contra la leptospira después de la infección y la técnica se llama sistema de aglutinación en látex. Ok. Eso, Sí. lo que es PCR y lo que es el RAT se hace en una lámina de látex, ahí que tiene unos circulitos, entonces ahí se coloca la muestra del paciente, que es suero del paciente, una cantidad que pues nos dice la técnica y lo vamos a poner a reaccionar con ¿qué? Con reactivos para evidenciar esa reacción antígeno-anticuerpo y poder dar ese reporte. En el caso de este microorganismo, pues también se puede utilizar exámenes de laboratorio que manejen la técnica de aglutinación. Muy bien. Ahora, la prueba de precipitación. La prueba de precipitación, como su nombre lo dice, se va a formar un precipitado que se va a ir al fondo y la cantidad de ese precipitado que se vaya al fondo, porque estamos hablando que esto se hace por lo general en tubos, no se va a evidenciar la cantidad de antígeno o anticuerpo que tenga ese paciente. Ya, entonces se realiza en medios líquidos y en medios semisólidos y debe existir una equivalencia entre ambos reactivos, entre la cantidad de antígenos versus la cantidad de anticuerpos. Cuando lo hacemos en líquido, se mezclan ambos componentes, se deja reposar y vamos a mirar la formación, como les decía, ya sea de un precipitado, de una interfase en donde vamos a encontrar una parte líquida y una parte no tan líquida. Un ejemplo, prueba de Ascoli para Anthrax, maneja técnica de precipitación. Otras pruebas que se utilizan, miren, entonces en esta gráfica vemos la reacción antígeno-anticuerpos. ¿Cómo se pegan? Encontramos que entre más uniones hayas, pues obviamente la carga va a ser mucho mayor. Aquí tenemos exceso de anticuerpos en el primer cuadrito, en el segundo hay una equivalencia, que es lo que nos dice la técnica, ver una equivalencia de lo que yo estoy suministrando para poder mirar esa reacción y acá vamos a encontrar exceso de antígenos. La prueba de Cochin, que maneja la técnica de precipitación para mirar anemias infecciosas equinas. Enfermedades que se diagnostican también en el caso para mirar enfermedades en los animales, leucosin bovinas, influenza aviar, lengua azul, virus de artritis, encefalitis caprina, entre otros. Pruebas a nivel de los humanos, lo que es el CUMS directo y el CUMS indirecto, ¿ya? Una para mirar una reacción en cuanto a negativa, ya sea para el bebé o la mamá. Es ahí el mirar como esa compatibilidad que se tenga, sobre todo cuando las mamás son no negativas. Entonces revisen
estas pruebas de laboratorio, lo que es CUMS directo y CUMS indirecto, que manejan la técnica de precipitación, y son pruebas de laboratorio que ustedes les va a tocar mandar cuando hay un problema, una dificultad, cuando la mamá está embarazada, ese rechazo inmunológico que se tiene de la sangre del bebé versus de la mamá, y más que todo cuando la mamá es O negativo. Ventajas. Existen varias pruebas, existen muchas pruebas que manejan la técnica de precipitación, se observa fácilmente de forma macroscópica, son pruebas muy útiles, no se requiere equipo costoso y son pruebas quali y cuantitativas, al igual que la anterior. Inicialmente nos dan un resultado positivo y tenemos que seguir el proceso para mirar cuánta cantidad hay, ya sea de antígenos o anticuerpos en la muestra del paciente. Desventaja es que posee una baja sensibilidad, y recordamos, y por si no lo saben, las pruebas entre más sensibles sean, mucho mejor. Pero igual hay pruebas de laboratorio que manejan las técnicas de precipitación. Otra prueba se llama las pruebas de inmunodifusión. Estas pruebas de inmunodifusión, bueno, antes de hablar de la inmunodifusión, ¿qué otros exámenes de laboratorio encontraron que manejaran la técnica de precipitación? A ver, ¿quién quiere compartir? Bueno, silencio absoluto. Ojo con eso, porque si ustedes no lo dicen, yo fácilmente lo puedo estar preguntando en parcial. ¿Listo? ¿Quién va a intervenir? Profe, creo que también se utiliza para la anemia hemolítica autoinmune. Pues usted me mencionó era otras enfermedades, pero pues sí, yo pues le di ese pedacito. Sí, es que hay muchas, no solamente las que yo les diga a ustedes, sino que hay otros exámenes de laboratorio que manejan la técnica de precipitación. Y una cosa que tiene muy parecida con la anterior es que son pruebas rápidas, son pruebas económicas que tienen mucha utilidad en cuanto a los exámenes de laboratorio que se les puedan enviar a los pacientes cuando yo quiero ver cosas específicas. La inmunodifusión es una técnica que nos va a mirar, como su nombre lo dice, una difusión o una diseminación en un medio X. En este caso, ¿dónde lo vemos más reflejado? En los cultivos y sobre todo en los antibiogramas. Cuando lo hacemos en una placa de agar, donde ponemos a interaccionar el microorganismo que sembramos en esa placa versus los medicamentos utilizados para ver ese proceso de susceptibilidad frente a los mismos y poder decir que este medicamento sirve o no sirve para aplicar a nuestros pacientes. Entonces, eso es lo que hace la inmunodifusión, o sea, hace una diseminación o una fusión de el componente que está en el medio versus el que lo puede afectar. ¿Ok? Entonces, pero... ¿Profe? Dime. Una pregunta, eso sería lo que se hace con los antibióticos, ¿cierto? Claro, los antibiogramas. Okay. Sí. O sea, por inmunodifusión se realizan los antibiogramas. Sí, es una de las técnicas porque para hacer antibiogramas hay varias, pero esa es la más utilizada. Ok, Infusión en placa de agar, sí, Müller-Hinton. ¿Sí? Manejando la técnica de Kirby-Bauer. En este semestre hablaremos de antibiogramas. Inmunoelectroforesis, otra de las técnicas, va a combinar lo que es la parte de la electroforesis con la reacción antígeno-anticuerpo. Como les digo, todas estas técnicas lo que quieren y el objetivo como tal es mirar una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, un ejemplo, tenemos la inmunoelectroforesis en agar. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca el antígeno en el medio, se separa por medio del proceso de electroforesis, luego se le va a agregar sueros hiperinmunes y ahí
de donde vamos a obtener los anticuerpos. Entonces se crea la unión antígeno-anticuerpo y lo que vamos a mirar es una línea de precipitación. Ojo, no es precipitado, sino que en este caso, pues lo que se mira es esa parte específica donde se van a concentrar esa reacción antígeno-anticuerpo después que se aplicó la técnica de electroforesis. ¿Algún examen de laboratorio que maneje esa técnica de inmunoelectroforesis o cuál es la utilidad que se le da en la medicina mandar exámenes que vayan con ese tipo de aplicación, ir más allá de lo que queremos ver? Es lo que ustedes tienen que indagar, revisar, porque ese es el objetivo del día de hoy, o sea, poder conocer las pruebas que nos evidencian ese estado inmunológico que el paciente tenga mirando antígenos o anticuerpos como tal. Si lo utilizo para mirar algún tipo de parásito, bacterias, virus, bueno. Tenemos pruebas de hemoaglutinación. Entonces, algunos virus, creo que ya tocamos algo de que unos tienen poder de aglutinación, tienen la propiedad de aglutinar eritrocitos, o sea, los eritrocitos de nosotros o los eritrocitos de ciertos animales. Entonces, estas pruebas nos van a permitir poder identificar y a su vez cuantificarlos. ¿Cuáles pueden producir procesos de hemaglutinación? La familia de los ortomyxoviridae, paramyxovirus, recuerden que estábamos hablando de alguno de ellos hoy, alfa flavivirus, coronavirus. Y fíjense que ahorita con el cuento del COVID, que están manifestando algunos pacientes, ¿qué producían? ¿Ah? ¿Qué les ha pasado con esa coagulación? Y generan trombos. Exactamente. ¿Ve? Entonces, estas pruebas de hemoaglutinación nos van a ayudar a evidenciar esos procesos. También utilizado para micoplasma, gallisépticos, eso es caso de animales. Hemaglutinación va a ocurrir específicamente cuando la hemaglutinina actúa de manera recíproca, teniendo en cuenta los receptores específicos que se van a encontrar a nivel de la superficie de los eritrocitos. Pruebas de hemoaglutinación. La glucoproteína sirve como el sitio de recepción que va a evidenciar la presencia de la hemaglutinina como sustrato para la proteína neuroaminidasa viral. ¿Se acuerdan de la neuroaminidasa? Que lo tenía ¿quién? Para influencias. Esta hemaglutinina del virus se va a unir ¿a quién? Se va a unir a los glóbulos rojos y va a formar diferentes agrupaciones que se van a visualizar como aglutinación. Entonces, eso es como la interacción que se tiene, lo que los virus producen y lo que se puede evidenciar en estas pruebas de hemoaglutinación. O sea que, ¿será que a los pacientes de COVID no les van a mandar pruebas de hemoaglutinación? Pues claro que les tienen que mandar pruebas de hemoaglutinación para mirar esta interacción. Estas pruebas pueden ser de tipo cualitativo o también de tipo cuantitativo. Cuando se da una positividad hay que hacer diluciones, como ya les dije en los casos anteriores. Tenemos que utilizar soluciones isotónicas que las vamos a mezclar con la muestra del paciente, o sea, vamos a diluir lo que está ahí, no lo vamos a desaparecer. ¿Para qué? Para poder evidenciar y dar resultados cuantificables que nos permita mirar cómo está en cantidad, cómo se está dando ese proceso hemaglutinante. Y también es importante tener en cuenta las concentraciones de sales, cómo está el pH, la temperatura. Recuerden que cuando hay un desajuste en cuanto a la oxigenación, esas concentraciones de oxígeno y PCO2, se altera esto que hablamos de pH y las concentraciones de sales. Otras pruebas de inhibición de la hemaglutinación, miramos que hay anticuerpos contra virus que producen hemaglutinantes que lo que van a hacer es inhibir como tal la hemaglutinación, o sea, hacen el efecto contrario, producen un bloqueo en ciertos sitios. Entonces ahí también tenemos que
revisar mediante pruebas inmunológicas. Esta prueba se usa para identificar ciertos virus y para medir algunas concentraciones de estos como tal. Otras pruebas, anticuerpos fluorescentes. Esta es una técnica que se utiliza normalmente en cultivos celulares para mirar alguna línea celular de algún microorganismo, sobre todo infecciones con virus, o también en algunos casos bacterias involucradas en los procesos. ¿Cómo se visualiza? Se visualiza adicionando un conjugado que tiene anti-inmunoglobulinas que van marcadas con cierta sustancia fluorescente. En este caso tenemos la isocianato, o con peroxidasas, y ahí a su vez entonces vamos a ver estos preparados en un microscopio fluorescente. Entonces, dependiendo la cantidad de fluorescencia que se emita, pues entonces vamos a mirar esa reacción positiva o negativa y cuantificarla. Bien. Otra reacción de fijación del complemento es una técnica inmunológica muy poco utilizada, pero pues que algunos en su momento todavía la realizan, entonces tenemos que hablar de ella. Nosotros como tal tenemos un complemento. Si ustedes vieron en la inmunología, les tuvieron que hablar muchísimo de esta parte del complemento. Entonces, evidenciamos reacciones antígeno-anticuerpo dependiendo si vamos a mirar alguna carga antigénica o alguna carga de anticuerpos. Es un método de elección para diagnóstico indirecto de enfermedades infecciosas importantes en el campo de la veterinaria, como es lo que es la brucelosis, para tuberculosis. Ventajas: tiene alta especificidad, sensibilidad, y la prueba se basa básicamente teniendo en cuenta esa reacción antígeno-anticuerpo cuando el complemento se fija a la unión. ¿Ok? Se fija. Entonces, ¿cómo sabemos que el complemento se fijó a la unión antígeno-anticuerpo? Porque dentro de la técnica que se aplica, nosotros tenemos lo que es suero del paciente, lo vamos a poner a reaccionar, dependiendo si vamos a buscar antígenos o anticuerpos, lo vamos a poner a reaccionar con la sustancia contraria. Adicionalmente, le vamos a agregar glóbulos rojos de cordero sintético, lo vamos a adicionar. O sea, eso se hace en un tubito de ensayo, le colocamos. Entonces, después lo llevamos a un proceso de centrifugación. ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar si hay un proceso aglutinante o lisis de los glóbulos rojos que se incorporaron ahí después de haber hecho la mezcla de muestra del paciente, la parte del reactivo para mirar las uniones y los glóbulos rojos. Si el complemento se consumió en la unión antígeno-anticuerpo, ¿qué va a pasar con los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos no se van a alisar. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué no se van a alisar? Porque el complemento, ¿dónde está? El complemento está unido a la reacción antígeno-anticuerpo. Sí, entonces quedan intactos. Entonces, en ese sentido, la prueba va a ser positiva. Si los glóbulos rojos que yo adicioné en esa muestra del paciente se lisan, eso quiere decir que el complemento está libre, por ende la prueba es negativa. Entonces, así es fácil, lo resolvemos y miramos esa interacción que hay en el paciente, ya sea que miremos antígenos o ya sea que miremos anticuerpos. Hay otra prueba que se llama seroneutralización. Dime. Qué pena que la interrumpa. Volviendo un poquitico a la parte de inmunofluorescencia,
aplica para lo mismo que usted nos acaba de mencionar, la citometría de flujo. Es que yo había leído que también se utilizaba en hematología para hablar del contagio celular, de la parte leucocitaria, o sea, similar a lo que usted nos mencionaba ahorita con el de fijación. ¿Cuál? ¿La de fluorescencia? Sí, pero la citometría de flujo, es que hay una parte donde yo leí que decía inmunofluorescencia por citometría de flujo, y mencionaban que en hematología se utiliza para el contagio celular, la fórmula leucocitaria y pero todo eso. una cosa es citometría de flujo, ¿sí? Sí, señora, sí. Pero Sí. Entonces, o sea, yo sé que son diferentes, pero es que me explico, profe. En fijación del complemento lo usamos es para saber si hay alguna alteración del complemento, ¿sí? Y en inmunofluorescencia lo utilizamos es más para contar, para... Sí. ¿Cierto? Ah, ok. Ya Bien. es que me había confundido un poquito ahí. La citometría de flujo, eso es una técnica que me va a permitir tener un recuento celular y aparte mirar morfología. Entonces, ¿qué equipos aplican la citometría de flujo? Los equipos de hematología son los que más aplican este tipo de técnica, porque pues en un cuadro hemático que visualizamos, conteo celular, sea línea de blanco, línea roja, plaquetas, y a su vez nos va diciendo la forma, que neutrófilos, eosinófilos, basófilos, cómo están los glóbulos rojos, células inmaduras. Entonces eso se da mediante la citometría de flujo y eso lo manejan los equipos que se utilizan para hematología. Entonces, un recuento que cuando metes el tubo ahí en el equipo, a través de un as o un fundamento interno que tiene el equipo, me permite poder obtener recuentos, gráficas, y son de gran utilidad para que el médico tenga una gran información y poder interpretarla para beneficio de su paciente. Entonces, ahí la citometría de flujo está ahí en ese campo. Entonces, esa es la que se utiliza para, por ejemplo, los cuadros hemáticos, ¿cierto? Ajá, sí, señorita. Okay. Totalmente. Gracias, cierto. Bueno, tenemos aquí hay técnicas que de pronto no tengan ustedes en un manual y pues ahorita revisamos que si no aparecen acá, pues la vamos. Ya por ahí su compañera habló de la citometría de flujo, que creo que está ahí en el manual, ¿sí? Sí, ahí está. Sí, profe. Bueno, muy bien. Seroneutralización es un método de referencia para cualquier estudio serológico, que creo que es de lo que uno más hace en el laboratorio en la parte inmunológica, que es mirar esa titulación de anticuerpos que tiene el paciente, ya sea IgM, IgG específicos, en base a la enfermedad que está cursando y sobre todo cuando son enfermedades de tipo viral. Es la más correlacionada porque nos permite ver una respuesta in vitro y una respuesta in vivo. Se puede valorar la capacidad que tiene el anticuerpo presente en el suero del paciente, mirar cómo neutraliza la actividad biológica del antígeno que se esté analizando en ese momento. Tenemos las pruebas de neutralización, son sensibles, específicas, se pueden realizar por dos vías, una mirando concentración viral que se mantiene en el suero del paciente, ya sea de forma normal o diluida. También mira la parte antigénica que se encuentra en el suero del paciente y también determina la capacidad neutralizante del suero o del antígeno en el paciente. Bueno, eso era lo que estaba acá en esta presentación. Ahora, de las otras técnicas que están en el laboratorio, en la guía de laboratorio, está la nefelometría. ¿Qué entendimos de esa técnica? Profe, ¿podría repetir, por favor? La técnica de nefelometría, ¿cómo la interpretamos? ¿Qué entendimos? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la utilidad? Nefelometría. Pues, profe, ella puede servir para, por ejemplo, contar las células sanguíneas, para determinar las inmunoglobinas, también sirve para, ay, se me olvidó el nombre, profe, analizar
algunas enzimas y, por ejemplo, determinar algunos fármacos en lo que yo busque pues, de utilidades, ¿no? Para que funcionen. Profe, y dependiendo de esas inmunoglobulinas, uno puede determinar como en qué fase de la enfermedad está. Claro, sí. IgM, infección aguda, o sea, está en su primera etapa. IgG ya está saliendo, convaleciente. Entonces, para cada microorganismo va a haber una IgM y IgG específica de esos microorganismos para yo poder decir, ah, mira, es dengue, es Zika, es chikungunya, es fiebre amarilla, bueno, un sinfín de enfermedades. Ah, no, sí, tuvo un contacto, está en la etapa aguda de la enfermedad, o sea que en ese momento tenemos que prestarle mucha atención al paciente porque recuerde que en esa etapa o el paciente tiene una resolución y una, ¿qué? Se sana rápidamente o puede complicársenos y llegar hasta cosas más complicadas y que pueden llevarlo a la muerte. Entonces, ¿en qué momento se hacen esas pruebas de laboratorio? Por lo general, la titulación de anticuerpos y en el caso de las IgM se deben hacer en el corto plazo. Ejemplo, el dengue. Si yo quiero ver IgM específica del dengue y el NS1, que es la fracción antigénica del dengue, tengo que hacerlo a partir del 5.º día de iniciado los síntomas. Ejemplo, yo empecé síntomas el 1 de septiembre, entonces ya a partir del 5 de septiembre debo tomarme la muestra para mirar la titulación de anticuerpos IgM y la fracción antigénica y que no nos vaya a dar unos falsos negativos. Si me lo hago después y pretendo hacer la titulación de estos anticuerpos, lo más probable es que esa IgM ya esté disminuida y quien esté aumentada, la IgG. Entonces, usted tiene que saber eso, ¿ya? Tiene que saber de las enfermedades, tiene que saber de los exámenes de laboratorio, cuándo los tengo que mandar, cuánto tiempo se demora para yo tener un resultado, porque pues si tú no sabes eso, pues te puedes estar equivocando y confundirte en cuanto a ese diagnóstico que vas a hacerle a tu paciente. Entonces tienes que irte mucho de la clínica, porque no, esto me salió negativo, entonces será que no lo tiene, pero pues no sabías y lo mandaste en el examen en un tiempo en donde no tenías que hacerlo, ¿sí? Entonces eso básicamente es lo que hay que revisar y mirar porque suele suceder muy frecuentemente. Tenemos lo que son los radioinmunensayos, lo que es el método ELISA, el Western blot. ¿Qué otro más? Creo que son los que faltan, ¿no? Entonces, todos estos pruebas de laboratorio lo que buscan es un fin común. Aquí lo que hay que aprender es para qué sirven cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuáles son esas pruebas de laboratorio? Si va a medir hormonas, si me va a servir para mirar enzimas, para mirar, no sé, alguna condición que el paciente esté presentando en ese momento, si me va a ayudar a identificar parásitos, bacterias, hongos, virus, Western blot, que era la prueba reina para VIH, digo la prueba reina porque ahorita ya con el método ELISA, que es un inmunoensayo, y hablamos que es un inmunoensayo porque se hace por métodos enzimáticos, en donde esa enzima lo que se va es a pegar y adherir a la reacción antígeno-anticuerpo de lo que yo esté buscando, ya sea si estoy buscando antígenos o estoy buscando anticuerpos. Y va a tener una clasificación de una ELISA directo o indirecto o forma de sándwich, pero el fin es el mismo. Mirar una reacción antígeno-anticuerpo y en este caso, de las pruebas hechas por ELISA, lo que me va a arrojar es un color. Y el equipo va a leer y le va a dar una interpretación a ese color, a esa intensidad de color, y me bota un número, o sea, unos valores numéricos, y pues yo los voy a correlacionar con esos parámetros de referencia
ya sea si estoy mirando hormonas, si estoy mirando algún antígeno relacionado con algún cáncer, enzimas. Bueno, ELISA es lo que más se utiliza, el método o la técnica inmunológica más utilizada en la inmunología. Es lo que más... Profe, dime. una pregunta es que, pues es que lo que yo usé de Western Blot mencionaban que utilizando esa prueba para el VIH-Sida la usaban más bien, más que para el diagnóstico, como una forma de confirmar el ELISA, o sea que después del uso del ELISA se hacía Western Blot para, Western Blot para hacer confirmatorio. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el Western Blot te va a mirar fracciones o componentes específicos del virus, en este caso proteínas. Pero ahorita ha cambiado mucho lo que es la parte del protocolo en cuanto a darle un diagnóstico inmediato a los pacientes VIH positivo. Porque lo que es el Western Blot, primero que todo, es una prueba muy costosa. Segundo, cuando se monta, ha tenido sus inconvenientes en cuanto a la muestra. Entonces, por protocolo se ha dicho que, es más, hasta con una prueba rápida, porque se ha dicho que la prueba rápida anteriormente no había que tenerla mucho en cuenta porque tenía unos falsos positivos, que esto, pero como cada vez han estado mejoradas, entonces, ejemplo, si alguien llega o estuvo en contacto con alguien y ha pasado como esa etapa, ese periodo de ventana y se hace una prueba rápida de VIH y sale positivo, no hay que descartarla, entonces hay que mandarle un ELISA para mirar cómo le sale y pues ahí sí darle curso a ellos sin esperar a que le llegue el Western Blot, porque antes, o sea, si no llegaba Western Blot, entonces ahí no, esperemos a que llegue Western Blot y te voy a decir, tú tienes VIH, no, ahora no, ahora con la prueba de ELISA pues se puede empezar a manejar el paciente y pues a su vez mandarle la otra examen de laboratorio, que es más especializado, se demora más, pero pues ya por toda esa resolución que tienen los equipos que manejan la técnica de ELISA, que pueden detectar pequeñas concentraciones del microorganismo en cuanto a su interacción antígeno-anticuerpo, pues han sido, o sea, se pueden utilizar, o sea, se puede dar esa información que me permita darle tratamiento a los pacientes con VIH. El Western Blot es utilizado para mirar también pruebas de paternidad, ¿no? Porque como mira proteína, entonces es el comparativo entre la secuenciación de aminoácidos, de bases, el ADN, ya sea del papá en relación al hijo, entonces cuántas son compatibles, entonces también es utilizado para eso y tiene muchos otros usos, pero entonces eso es lo que se ha visto con relación a la parte de confirmación diagnóstica para VIH. ¿Ok? Sí, señora, muchas gracias. ¿Cuál nos falta? No sé, de cuál no hemos hablado. Bueno, la tarea que muchos que no han hecho todavía, yo sé que hay unos que sí, es que tienen que relacionar este tema con pruebas de laboratorio, porque es la forma como nosotros empezamos a adquirir más conocimiento que les va a ayudar a ustedes con eso. Formular, bueno, te voy a mandar este examen en tal porque yo necesito ver esto, porque si tú no sabes, tú vas a mandar exámenes a la loca y de pronto esos exámenes que tú estás mandando no sirven absolutamente para nada. Entonces, la idea de mandar un examen es que el examen te ayude a ti, médico, a poder resolver esa duda que te está saltando, esa impresión diagnóstica que tú te hiciste para poder decirle a tu paciente sí o no, o qué otros exámenes tengo que mandar adicional. No hay cosa más fea que tú tener un padecimiento y que no sepan por qué lo tienes, ¿sí? ¿No han escuchado casos así? Esos enigmas médicos, enfermedades huérfanas o enfermedades que no se sabe ni siquiera
¿Por qué te está dando todo eso? Porque es que la única forma de nosotros poder llegar a descubrir es mediante las pruebas de laboratorio. Si no, es complicado. Entonces, Profe, qué pena dime. interrumpirla. Usted, no sé si usted nos podría recomendar algún sitio para buscar esa información, porque es que la información que hay en internet es como muy general, sí, profe, no pues habla como tal de exámenes, sino de cosas así, pues como Más bien generales. les voy a dar un listado de exámenes de inmunológicos y ustedes van entonces a indagar, bueno, estos exámenes que nos mandó la profesora, ¿qué técnica maneja? Creo que es más fácil así, ¿ok? Entonces les voy a dar un listado de pruebas de Y profe, laboratorio. sería una ¿Sí? socialización de eso, ¿cierto? Porque, como le digo, la información que uno encuentra es como muy general. Entonces, si usted lo dice Pues sí, así, es más fácil como uno. se puede buscar un espacio para hacer la socialización de eso, sí, claro que sí. Pero por ahora, pues, con que indaguemos de lo más básico, pues eso está bien, y de lo que más utilizamos, que es la parte de lisa, la parte de los procesos de aglutinación, lo que es la parte de precipitación, la citometría de flujo, es como lo que más ahí está O utilizando. sea, profe, sería, por ejemplo, lo que yo le mencionaba, la citometría de flujo. Entonces, usted Sí. nos pone, por ejemplo, cuadremático, y uno coloca que se utiliza citometría de flujo, ¿sí? Sí, exacto. Es Ok. correcto. Bueno, básicamente esto era el tema de hoy y es como relacionar la técnica versus las pruebas de laboratorio. Todas sirven para mirar una reacción antígeno-anticuerpo. Si quiero valorar en mi paciente antígenos, anticuerpos, unas son más rápidas, otras son más complejas, unas tienen mayor sensibilidad y especificidad que otras me van a permitir tener el resultado ya, otras se van a demorar, unas son más costosas, en fin, es eso lo que quería para el día de hoy. No sé si estoy mal, la otra semana es ya el quiz o estoy perdida. La otra semana es semana 4 o semana 5. Corríjame. La otra semana 5. Sí. Entonces, como la otra semana es semana 5, entonces a nosotros nos toca tomar una nota de quiz de virus y una nota de quiz de laboratorio. Entonces, pues hasta lo que vimos en el día de hoy es lo que entrará en virus y lo que entrará en laboratorio. ¿Listo? Y, profe, ¿será que usted nos puede hacer el favor? Yo no sé, ¿se acuerda que usted nos había dicho que había una guía de laboratorio actualizada, que usted nos la iba a pasar? Sí, yo se las paso, pero como les digo, la que tiene le sirve, pero igual me interesa que lo que hablemos en clase usted también lo tenga recepcionado, porque hay muchas cosas que en la guía no están, pero que yo ya se las he dicho, ¿sí? Y les puedo preguntar. Pero yo se las voy a hacer llegar con la monitora, ¿listo? Y, profe, las diapositivas también, Sí, ¿se las profe, puede las enviar al diapositivas para ver si me las puedes pasar, porfa, Pero si es ojo, usted posible. no se puede pegar a las diapositivas porque esto es una No, orientación que profe, tiene que hacer jamás. profundidad, porque me van a decir, ay, es que eso no estaba en la diapositiva, la profesora lo preguntó, pilas, yo solamente les estoy dando es como la guía, sí, yo se las comparto, no tengo ningún problema, pero yo les estoy dando es la guía para eso. Listo, Como profe, no he Es que terminado, gracias. como no he terminado el le tema, sirven a uno como para repasar, profe. porque es que el tema de respiratorio no lo he terminado, lo terminamos la próxima semana, porque el quiz dura ¿qué? 5 o 10 minuticos y seguimos con clase, no es que quiz y no hay clase, no, la otra semana terminamos la parte de respiratorio y en laboratorio vamos a hablar de preparación de medios de cultivo en la microbiología, ¿ok? Listo, profe. Bueno, listo, quedamos así entonces. Bueno, muchísimas gracias, profe. Feliz tarde. Igualmente. Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego, profe.